Uno de los grandes misterios a lo largo de Dragon Ball era saber cómo eran los padres del prota, ya que en palabras de su hermano, eres tal y como era tu padre. Y si bien el canon ha cambiado con la aparición de Dragon Ball Minus y su adaptación en la película de Super Broly, esta siempre fue mi película favorita, junto a la del futuro de Trunks, porque esta versión de Bardock se apega más a lo que en teoría es un Saiyajin, a diferencia del de Super, donde si bien cuenta con un mayor desarrollo de personaje y se ajusta al canon actual, ya sea por preferencia o quizás nostalgia, siempre voy a preferir al clásico. Y como no podía ser de otra forma, vengo a contarles las curiosidades y errores a mi juicio que pude encontrar en esta película para la televisión, por lo que sin más que añadir, empezamos. Primero y principal, tanto este especial protagonizado por Bardock, al igual que el de Trunks y Gohan de futuro, no son películas que se llevaron al cine ni en Japón ni en otro lado del mundo, sino que fueron especiales exclusivos para la televisión, de ahí que resalte su formato de 4x3, el cual se ajustaba a las pantallas de la época, y antes de dar paso al opening, aparecía ese banner anunciando en japonés que efectivamente se trata de un especial, por lo que si escuchas a alguien afirmar que la vio en el cine, aplícale esa. ¡Ya cállate! Si bien esta historia transcurre 12 años antes del encuentro entre Goku y Bulma, el opening utilizado como presentación es el usualmente recurrido durante la saga Saiyajin y de Freezer, por lo que si bien estarían relacionados, no se ajustan a la línea cronológica y en ese caso debieron utilizar una exclusiva para este especial o nada por último, ya que recordemos esta historia fue estrenada el 17 de octubre de 1990, ubicado entre los capítulos 63 y 64, es decir la pelea entre Gurdo contra los muchachos y la masacre de Rikum. Vemos el planeta Bellita en rotación, siendo esta la tercera vez que ocurre dentro del anime, ya que además de la ocasión en que figura durante la narración de Raditz y la destrucción de su mundo, volvería a aparecer al momento que Kaiosama le cuenta a Goku los orígenes de su raza. Notamos que en ambas ocasiones, el planeta Bellita es muy diferente al planteado en esta película, y ya ni hablar si lo comparamos con el de Super, donde se asemeja tanto a la segunda versión como a la Tierra. Eso sí, volvería a hacer acto de presencia durante uno de los recuerdos de Freezer, previo a su primera transformación, y en esa ocasión sí que figuraría completamente rojo. Los llantos de su santidad llegan a nuestros oídos, y podemos notar a dos médicos que se encuentran aparentemente encargados no solo de recuperar la salud de los soldados, también del cuidado de los recién nacidos, y estos señores son Plantor, quien es un personaje exclusivo de la película, y Malaka, como suelen referirse generalmente a los de su raza. Casualmente esta escena, hasta el momento de cortarse con el anuncio del narrador, sería reutilizada en el primer capítulo de Dragon Ball Kai a modo de introducción, al igual que otra escena de este especial. El narrador nos cuenta el título: La batalla de Freezer contra el padre de Goku. E inmediatamente nos trasladamos al planeta Kanasa, donde vemos por primera vez no solo al escuadrón de Bardo convertidos en monos gigantes, sino también que esta es la tercera ocasión en toda la franquicia que dos o más colosos aparecen en la misma escena. Recordemos que durante el relato de Kaiosama sobre los orígenes de los Saiyajin aparecen los antepasados en su versión salvaje. Más tarde, cuando Vegeta habla con Dodoria antes de matarlo, y esta peculiar situación no volvería a repetirse hasta Super Hero, donde en lugar de monos grandotes aparecen Cell y Piccolo gigantes. Toda esa secuencia acompañada de la musiquita es el modo de conquista más habitual cuando las cosas se ponen feas y deben recurrir a todo su poder. Una escena similar se mostraría en el manga de Dragon Ball Super durante el arco de Granola, cuando vemos la destrucción de su raza a manos de los Saiyajin, quienes también habían utilizado la carta de los simios, pero a diferencia de acá. En esa ocasión destruyeron la luna para disminuir la fuerza enemiga, pero de todas formas serían apaleados por los Saiyajin en estado base. Durante la masacre de Kanasa, vemos que uno de los monos gigantes recibe un ataque de energía que le roza la cara y le deja una herida. Este momento en concreto recuerda a lo ocurrido en el relleno de los niños que escaparon de Freezer, cuando Kiwi le arroja energía a la altura de la mejilla a modo que recuerde ese momento tan aterrador. Pero a diferencia de esa ocasión, el Saiyajin lograría vengarse y lo aplasta como un insecto, quien por cierto tiene nombre y se llama Demetrius. Curiosamente, a uno de los compañeros de Bardock en Super le harían una cicatriz cuando estaba transformado, similar a este gordito. Podemos observar también a una Saiyajin convertida en Osaru por primera y única vez dentro de la franquicia regular, y al momento de la explosión final que en teoría cerraría la conquista del planeta, podemos observar dos cosas. La primera, que la luna de ese planeta tiene un tamaño, proporcionalmente hablando, mucho más grande que el de la luna terrestre, por lo que una de dos, o es gigante o el planeta es pequeño. Pero eso no es todo, ya que también podemos distinguir ciertos puntos amarillos que indicarían energía eléctrica y posiblemente vida en otros lugares de Kanasa.
Quizás sea porque se activaron automáticamente al llegar la noche, o porque las fuerzas armadas del planeta estaban reunidas en el punto de la batalla y el resto eran civiles que no representaban una amenaza. Como dato adicional, un miembro de esta raza sería visto en el otro mundo cuando Goku fue a parar allí luego de su sacrificio contra Cell. La misión está terminada y toca presentar a los miembros de este escuadrón de la muerte. Si muchachos, los Saiyajin eran parte del terror en el universo, y estos son Totepo, cuyo nombre hace alusión a potato en inglés o papa para nosotros, iba a llamarse Yaga en un primer momento. Es el más alto y callado del grupo, además que cuenta con 3 arañazos en la frente, los cuales no figuran en su transformación de Osaru. Este señor suele ser visto comiendo alguna botana pequeña sin andar engordando, a diferencia de su compañero con peinado de tazón. Es parcialmente calvo, por lo que el paso de los años lo han castigado, siendo el único del escuadrón a quien se le descosió la gorra, pero no el único dentro de la película, ya que en la escena del bar vemos a un pelado y, si le quieres añadir, a 2 moícanos. Cuenta con un poder de pelea de 4000 y de acuerdo a Katsuyoshi Nakazuru, el encargado del diseño de personajes, se planeaba que este señor tenga la estatura similar a Bardock y completamente calvo. Pambukin, cuyo nombre escrito se asemeja a pumpkin o calabaza en inglés, es un tipo con peinado de tazón igual que Gohan y se podría decir que es el estereotipo de los Saiyajin respecto a confiarse al momento de pelear, ya que piensa que simplemente por pertenecer a la rama militar de su raza es que puede ganarle a cualquiera. Presenta un bigotito similar al de Nappa y parece más gordito que fornido. Cuenta con 4200 de poder de pelea y, en palabras del diseñador, originalmente se planeaba que se parezca a Nappa, siendo más alto y musculoso, pero se terminó optando por una mayor variedad y adquiriría un cuerpo que vaya más acorde con el alimento que inspira su nombre. Pero algo curioso es que no sería el único personaje que hace referencia a las calabazas, ya que durante el relleno de los Saiyajines más débiles, previo a la invasión de Vegeta y Nappa, ese pelado se llama Pampukin, del cual notarán cierto parecido al nombre del gordito. Seripa o facha exclusivamente en inglés, Te amo. cuyo nombre deriva de la palabra japonesa paseri, que para nosotros vendría a ser el perejil. Es la segunda Saiyajin femenina que vemos, si contamos la historia de origen de los Saiyajin que cuenta Kaio. Tiene cierto parecido con quien conoceríamos como Videl cuando se corta el cabello, y por mucho tiempo se especulaba que ella era la madre de Goku, aunque sin mayor fundamento más allá que el de ser la única chica del grupo. Su poder de pelea es de 2000, siendo la más débil del grupo, y originalmente se planeaba que su diseño constara de una armadura con hombreras, el cabello más abultado y sus extremidades siendo cubiertas en gran medida por una tela negra, además que se había pensado colocarle Corn como nombre, es decir, maíz. Ella ha formado parte del elenco de Budokai Tenkaichi 3 como persona jugable, lo cual sorprende en parte al no ser la segunda al mando del grupo, pero no tanto cuando te percatas de lo popular que es, similar al caso de Sangia, la compañera de Boyac. Toma, cuyo nombre es una abreviación de tomate, es el segundo al mando en el escuadrón de Bardock, además de ser con quien más comunicación tiene y por ende se sabe o se sospecha es su mejor amigo. Él es el único de los 5 quien tiene una armadura clásica, además de portar esa cinta que posteriormente se volvería emblemática y uno de los mayores distintivos del prota de esta película. Cuenta con un poder de pelea de 5000, lo cual deja al personaje en segundo lugar como el más poderoso, y por algunas casualidades de la vida aparecería en un recuerdo de Freezer, junto a Celipa y Bardock, durante su combate contra Goku. De acuerdo a su diseño original, llevaría el cabello similar a Vegeta y no portaría su banda blanca, además de no ser tan musculoso como su versión final. Casualmente estos 4 aparecerían dentro de la película de Broly en el nuevo canon, a modo de cameo, claro está, y sus armaduras tendrían ciertas diferencias que se acoplarían más al resto de sus paisanos, pero por alguna razón no estaría Bardock con ellos, a quienes volveríamos a ver en esa reinterpretación cuando Toyotaro realiza un boceto del momento antes de sus muertes. Justo Lick les avisa que deben regresar al planeta, pero son emboscados por Dodoria y un par de soldados que también aparecerían acá. Y finalmente Bardock, cuyo nombre hace referencia a una hierba llamada bardana, es el líder de este escuadrón y prácticamente un calco de su menor hijo respecto a lo físico. Este señor es escandalosamente popular, no solo por simplemente ser el padre de Goku y ya, no señor. Su desempeño en estos casi 50 minutos fue tan brutal y legendario, que le supuso aparecer en distintos videojuegos como personaje jugable, ser comercializado como muñeco de colección e incluso protagonizar algunos otros especiales, como el manga de Dragon Ball Minus y un episodio animado alejado de todo canon, sin olvidar por supuesto que volvería a aparecer como parte fundamental en el arco de Granola. Originalmente se había planeado que su cabello sea parcialmente erizado,
además de tener la zona baja casi cubierta y no portar pantalón, pero todo eso se descartó en el corte final y nos regalarían este diseño. Su reinterpretación dentro de Dragon Ball Super le da unos tintes que lo asemejan a Jor-El, el padre de Superman, y cuya actitud respecto a su hijo es radicalmente opuesta a la vista en esta ocasión. Regresando a la película en sí, la escena en que están reunidos los Saiyajin previo a mostrarnos a Bardock en estado base se repetiría en su episodio personal, aunque por alguna razón omitirían a Totepo. La actitud de desapego por parte del Saiyajin respecto a su hijo es muy notorio, sintiéndose decepcionado por su debilidad en una sociedad guerrera. Este comportamiento podría ser una alegoría a un padre tradicionalista, quien en determinado momento descubre que su hijo es homosexual y denota en él una profunda decepción, lo cual obviamente está mal, por cierto. Y a todo esto, me hubiera gustado saber cómo habrá reaccionado o fue su relación con Raditz, quien incluso de adulto no alcanzaba ni siquiera el poder de la chica. Al momento que reflexionan sobre la razón de su trabajo en el planeta, se menciona que lo hicieron porque existe un rumor de un poder especial. Posiblemente se refiera a la capacidad de tener premoniciones, como veríamos más adelante. De entre los escombros, surge el único superviviente de la masacre llamado Toro, quien logra asestarle el golpe chismoso a Bardock, pero en consecuencia recibe una patada del gordo y Toma le arroja energía. Pero lo curioso es que no lo mata al instante, sino que rodea al enemigo como si se tratara de fuego, siendo así una variante al momento de lanzar energía, como en el caso del Qianzan o el Taiyuken. Bardock se levanta y su atacante le informa que el golpe recibido le dará premoniciones sobre el final de su raza, por lo que en teoría ellos también sabían que no había mucho por hacer ante la extinción inminente, pero es probable que tuvieron cierto alivio al saber que sus atacantes sufrirían de algo parecido. El Saiyajin no le cree y termina por rematarlo, sin embargo se desmayaría, pero lo más resaltante es que la voz de ese señor lo iría acompañando en algunos de sus vistazos al futuro. La siguiente escena nos mostraría a Vegeta siendo un niño rodeado por Saibaimans, mientras era observado por unos soldados junto a Nappa, con cabello pero ya se le va descosiendo la gorra, y cuyo diseño volvería a ser vista momentos antes que el príncipe fuera asesinado por Freezer en su saga. Casualmente aquí se reunirían los tres personajes que más tarde atacarían la Tierra. Al momento de pelear, Vegeta no porta su armadura y su atuendo se asemeja muchísimo al que utilizaría durante la saga de Buu y en menor medida al de Vegeta Jr. Si bien el canon y muchos diseños cambiarían con la llegada de Super, algo que se mantendría como en la época original, serían las adaptaciones del Rey Vegeta y la armadura del príncipe, el cual aparece al momento que el padre del frentón es humillado por Bills, dejándonos ver que se mantiene el símbolo real y la capa naranja, ya el peinado es otra historia. Al momento que Zarbon informa sobre la conquista de Kanasa, menciona también que los Saiyajin pueden ser peligrosos en grupo. Sujetos que no poseen poderes sorprendentes unen sus fuerzas, expulsan un poder realmente sorprendente capaz de destruir a cualquiera. Esto recuerda el diálogo que sostiene Dodoria antes de morir a manos de Vegeta. Cada uno de los poderes de los Saiyajin no tiene comparación al del Gran Freezer. Pero si los Saiyajin se unían para luchar juntos podría ser algo peligroso. Y que volvería a ser mencionado durante la batalla del príncipe con la mano derecha del tirano, quien aseguraba su patrón temía a esa raza cuando luchaban en grupo. Por cierto, el doblaje latino para Freezer sería diferente al del anime, ya que en esta ocasión el encargado sería Mario Sauret. ¿Te refieres a que se convertirán en una molestia, verdad? Quien da vida al androide 16. La razón por la que Freezer destruyó el planeta Bellita ha ido cambiando de acuerdo a la conveniencia que el escritor necesite en determinado momento. Mientras que acá comentan el incremento de poder en los Saiyajin y como posible consecuencia ocasionar una revuelta interna debido a lo potenciados que podrían estar. En la película de Cooler, este comenta que la aniquilación de los Saiyajin ya estaba planeada sin importar que, en el nuevo canon fue Bills quien dio la orden, y en un relleno antes de transformarse, Freezer le comenta a los muchachos que todo fue culpa del Rey Vegeta por atacarlo. Esto último ocurre en el capítulo 78 de Dragon Ball y veríamos otra contradicción con la cinta, ya que en ese episodio aparece el príncipe Vegeta bajo la custodia de Freezer al momento de los fuegos artificiales, mientras que en la película el hombre se había marchado a otro planeta. La realidad es que Freezer le temía a la leyenda del Super Saiyajin y por eso es que exterminó a todos los que pudo, siendo esa una similitud de la masacre que orquestó Herodes al aniquilar a todos los menores de 2 años en Belén porque un rey de los judíos iba a surgir, es decir Jesús. Y esta idea podríamos verla plasmada en Kung Fu Panda 2, cuando Chen manda a asesinar a todos los pandas ante la profecía de ser derrotado por un guerrero blanco y negro. Al momento de dar paso a los comerciales, vemos el lado izquierdo del rostro, tanto de Bardock como de sus compañeros, pero lo curioso es que en esa parte de la cara debería figurar su rastreador como suele ser habitual en ellos, incluso cuando no pelean a menos claro que pasen por la cámara de recuperación. Tras la marcha de sus amigos, los llantos de Kakaroto perturban el descanso de su padre, de similar forma a lo que ocurrió con Broly, y empieza a despertar con las respectivas premoniciones de las que le habían advertido, acompañado de la voz de su atacante. A tener premoniciones.
Poco a poco podrás ver cómo tu raza será exterminada. Lo cual volvería medio a repetirse cuando ve a su hijo y se marcha para darles el alcance a sus amigos. Ahí vemos que son masacrados por Dodoria y sus hombres, quien sospecho habría ido a cumplir su labor en grupo porque temía no poder derrotar solo a los Saiyajin debido a la advertencia que había hecho Zarbon. Las escenas en que Bardock observa los cadáveres de sus amigos serían recordadas cuando siente frustración por no derrotar a Child durante su episodio especial, y que posteriormente servirían de catalizador para convertirse en Super Saiyajin. Pero algo curioso que ocurre ahí es que Toma figura con una armadura similar a la de sus compañeros, cuando él en realidad siempre portaba la clásica. La cinta como adorno que porta Bardock no sería replicada por ningún otro personaje masculino con relevancia hasta la aparición de Goku Jr., ya que tampoco en la reinvención del personaje figuraría con ella, aunque en él es más entendible dado su nuevo contexto. Y especifique personajes masculinos porque chicas que portan cintas y que las hay como Bulma o Lange por ejemplo, y con relevancia porque uno de los participantes del torneo en la saga de Buu aparece con una cinta blanca. Bardock ahora debe vengar a sus caídos, los cuales esta vez no cuentan con Dodoria en sus filas, probablemente porque piensa que al ser un solo individuo, no habría mucha diferencia respecto a los otros, por lo que cede el liderazgo al tipo de cuernos que se llama Crambo, y cuyo nombre se deriva de Sakurambo, que se refiere a la fruta de la cereza. Algo que me llama la atención es que estos tipos no miden el poder de pelea de su oponente, quien claramente es mucho más poderoso que ellos, pero probablemente no les importó ya que creían que lo vencerían simplemente por ser más guerreros, y eso les jugaría chueco. Al momento de acabar con uno de ellos, le aplica un candado al cuello, similar a lo que haría con un soldado en el episodio de Bardock. El ataque que le arroja Dodoria a Bardock sería el mismo que utilizaría para matar a uno de los 3 Namekus que habían ido a auxiliar la aldea de Dende, y también recurriría a lo mismo para acabar con la vida de su amiguito. Sin embargo, en el manga es Freezer quien mata al niño con un rayo sacado del dedo. Al momento que Dodoria regresa a la nave, es regañado por Zarbon al dejar vivo a un Saiyajin. Sin embargo, ellos cometerían el mismo error al permitir el escape de Goku en la nave, y esto no solo daría origen a la serie de Dragon Ball en su momento, también significaría la caída de todo su imperio. Qué bien pudo haber sido corregido si Don Mamón hacía lo que sus soldados le sugirieron, pero bueno. Es un chiquillo de esos, Saiyajin. ¡Lo vamos a derribar! Sí. Al aterrizar en su planeta, Bardock se entera que efectivamente su hijo estaba camino a la Tierra, en la cual podemos distinguir el continente americano, y con ello entiende que las premoniciones sobre el fin de su mundo están a la vuelta de la esquina. Antes de que llegue al bar, vemos a varios Saiyajin reunidos y entre ellos figuran 3 chicas de esa raza, salvo que sean travesaños, de las cuales 2 de ellas tienen el color diferente al negro, de las cuales una tiene un peinado similar al de Celipa y su armadura tiene una paleta de colores muy similar a la que porta Bardock. Al llegar allá, vemos a uno de sus compañeros que tiene un parecido un tanto sospechoso con el mayor de sus hijos, además que había otro de espaldas que sería un calco a Raditz de no ser porque le faltan las sombreras de su armadura. Al momento de caer vemos a un tipo con bigote y con un peinado muy similar al de Goku, por lo que tirando teorías fumadas, este señor podría tener algo que ver con Tarles. Bardock les pide ayuda para enfrentar al tirano, pero no recibe más que burlas y decide enfrentar solo a su jefe, siendo la segunda vez que vemos a un Saiyajin andar libremente por el espacio, ya que si bien fue en un relleno, Vegeta y Nappa aparecen fuera de su nave al destruir un planeta. El momento en que Bardock y Freezer están frente a frente hasta su posterior muerte, sería probablemente el clip más reutilizado dentro de toda la franquicia, ya que volverían a hacer guiños a ese momento puntual en el episodio de Bardock, en el inicio de la primera película de Cooler, en el inicio de Dragon Ball Kai, y cuando Freezer recuerda al tipo antes de su legendario duelo con Goku, convirtiendo esta versión del Saiyajin legítimamente canónica, ya que también aparecería en el manga, aunque se le podría añadir la versión de Super, pero es un tanto diferente, considerando además que el ataque empleado por el Saiyajin no es una bola de energía, sino que es un brote constante. Y hablando de ataques, esta esfera naranja llamada supernova, es una técnica bastante recurrida por parte de los demonios del frío, siendo también utilizado por Cooler y por Child. Antes de morir, Bardock logra ver a su hijo frente a frente contra Freezer en el planeta Namek, aunque Goku no conocería la primera forma del emperador hasta la resurrección de Freezer, ya que si bien podría haber visto alguna escena de su hijo contra la forma final de Freezer, debemos recordar que al momento de producir este especial aún estaban emitiendo el miniarco de las Fuerzas Especiales Ginyu, por lo que de haberse spoileado Bardock, también hubiera spoileado a los espectadores en ese entonces. Este además sería el segundo planeta que vemos explotar si tomamos en cuenta el relleno de Vegeta y Nappa. Y hablando del príncipe, este se encontraba solo al momento de la destrucción de su planeta. Sin embargo, se suponía que iría con Nappa a buscar un planeta para arrasar con todo lo que se mueve, pero precisamente sería ese señor quien le diera la noticia de lo recién ocurrido, estando rodeado de cadáveres y comiendo una botana, similar a la ocasión en que emite su primer diálogo.
La cinta cierra con el encuentro entre Goku bebé y el abuelo Gohan, quien termina por adoptarlo. Sin embargo, existen algunas diferencias si lo comparamos con el capítulo 2, donde se comenta la llegada del Saiyajin a la Tierra. Durante la explicación del maestro Rochi, se da a entender que Son Gohan encuentra al niño dentro de una cápsula y desde el inicio era agresivo, mientras que acá el bebé fue encontrado afuera de la nave y si bien le aplicó senda patada al viejito, se muestra muy feliz con ese señor. De todas formas, la escena final de la película sería reutilizada en el final de Dragon Ball GT para cerrar toda la historia hasta ese momento. Hasta que llegó Super y Daima, mandando el canon original por un tubo. Si bien los hechos ocurridos en esta película fueron canon por un tiempo hasta la aparición de Super, no resta ni un poco lo épico que fue ver a los Saiyajin sin romantizarlos en el primer acto como los crueles asesinos que eran en el campo de batalla, tal cual había mencionado Raditz. Fue algo sensacional de observar en su momento y más cuando se transforman en Osaru, arrasando con todo lo que se mueve. Ver en primera línea la traición de Freezer con quienes eran sus soldados hasta ese momento y posteriormente la caída de toda la raza, representando con hechos lo narrado por Dodoria, fue muy esclarecedor ya que hasta ese momento solo sabíamos que el planeta Bellita había sido destruido pero por un meteorito, nada que ver con la realidad y que ahora entendimos. Sin embargo, ver al final un rayo de esperanza en el rostro del Saiyajin fue más que reconfortante y pese a que en un principio lo despreciaba, tenía fe ciega en que su hijo podría derrotar al tirano y con ello vengar a todos los que habían muerto bajo su poder. Aunque si bien no terminaría siendo su hijo el que lo manda al infiernogro, al menos lo derrotaría y traumaría de por vida ante esa aplastante derrota, y yo con eso me conformo. Bueno, este sería mi aporte, por lo que espero les haya gustado y sin más que añadir, yo soy Saba y me despido, bye.